Bienvenidos a Misterios de Medianoche, el lugar donde la oscuridad revela sus secretos. Si te apasionan las historias misteriosas, los enigmas sin resolver y las leyendas nocturnas, has llegado al sitio indicado. No olvides darle like a este video, dejar tus comentarios con teorías y sugerencias para el próximo video y suscribirte para no perderte ni un solo relato que desvelaremos juntos en Misterios de Medianoche. Prepárate para adentrarte en un mundo de suspenso y enigmas que te mantendrá despierto toda la noche. Relatos de demonios. Caso Tomás. Me llamo Marcelo y desde que tengo memoria he estado fascinado por los demonios. Esa fascinación se convirtió en una obsesión durante mi adolescencia y con los años en mi carrera profesional. He estudiado a fondo las escrituras antiguas, grimorios y tratados de demonología. La mayoría de la gente considera que lo que hago es un sentido o un pasatiempo morboso, pero estoy convencido de algo que pocos están dispuestos a aceptar. Los demonios no son lo que imaginamos. No son monstruos grotescos con cuernos y alas de murciélago. No. Los demonios más poderosos y peligrosos se manifiestan en la forma más inocente y desarmante posible: los niños. Mi interés en esta oscura realidad comenzó cuando tenía 10 años, cuando un vecino de mi infancia desapareció sin dejar rastro. Su nombre era Tomás, un chico tranquilo, de esos que siempre parecía estar en las sombras, observando más de lo que hablaba. Vivíamos en una calle que serpenteaba entre colinas, en un barrio que parecía eternamente envuelto en una niebla tenue, como si el lugar mismo quisiera ocultarse del mundo exterior. Tomás era un par de años mayor que yo, pero rara vez lo veía jugar con otros niños. Siempre estaba solo, o eso creíamos. Un día, Tomás simplemente desapareció. Recuerdo con claridad la sensación de inquietud que se apoderó del vecindario. La policía vino, interrogó a todos, buscaron en las casas, en el bosque cercano, en los sótanos. No encontraron nada. Al principio, las autoridades lo trataron como una fuga, un caso típico de un adolescente que se escapa de casa. Pero había algo más. Algo que yo sentía en lo profundo, una presencia oscura que rondaba nuestro vecindario incluso antes de que Tomás desapareciera. Antes de su desaparición, yo había visto cosas que no lograba explicarme, cosas que mi mente infantil intentaba racionalizar. Recuerdo una tarde en particular, cuando estaba jugando en el jardín delantero de mi casa. Vi a Tomás al otro lado de la calle, parado frente a la casa abandonada de la esquina. No estaba solo. Había un niño más pequeño junto a él, uno que nunca antes había visto. Lo extraño fue que nadie más parecía notar a ese niño. Estaba completamente vestido de blanco, con una expresión vacía en su rostro. Nunca habló ni se movió. Solo estaba allí, mirando fijamente a Tomás. Esa noche tuve pesadillas. Soñé que ese niño estaba en mi habitación, de pie en un rincón, observándome mientras dormía. No me atrevía a moverme. Sentía su presencia, esa sensación indescriptible de frío, de vacío, de terror absoluto que se apoderó de todo mi cuerpo. Al despertar, estaba empapado en sudor. Pero lo más perturbador no fue el sueño en sí, sino la certeza de que eso no había sido solo un sueño. Los días previos a la desaparición de Tomás fueron una sucesión de eventos cada vez más extraños. Los perros del vecindario ladraban sin cesar por las noches, siempre mirando hacia la casa de Tomás, pero nunca se atrevían a acercarse. Las luces de las farolas parpadeaban, y el aire estaba cargado de una energía pesada, como si algo oscuro se arrastrara entre nosotros sin ser visto. El día que desapareció,
vi algo que hasta el día de hoy no he podido olvidar. Había vuelto del colegio y, como siempre, pasé por la casa de Tomás. Estaba caminando lentamente hacia su puerta con ese niño de blanco a su lado, pero esta vez el niño lo sujetaba de la mano. El aire a su alrededor parecía vibrar, distorsionando la imagen como si una fuerza invisible los rodeara. Algo me dijo que debía acercarme, pero al mismo tiempo sentí un terror primitivo que me paralizó. Los vi entrar en la casa de Tomás, y entonces escuché un sonido que nunca había oído antes, una especie de susurro grave, como si alguien estuviera rezando en un idioma antiguo y olvidado. Después de eso, no volví a ver a Tomás. Los días se convirtieron en semanas y luego en meses. El caso de su desaparición se enfrió rápidamente, pero yo no podía dejarlo ir. Sentía que algo terrible le había ocurrido, algo más allá de lo que la policía podía comprender. Empecé a investigar por mi cuenta, aunque solo era un niño. Hablé con otros vecinos, pero nadie parecía haber visto nada extraño, o al menos no querían admitirlo. Sin embargo, hubo un detalle que escuché de una anciana que vivía cerca de Tomás, una mujer que todos evitaban porque decían que estaba loca. Ella me dijo algo que me heló la sangre. Ese niño que viste no es de este mundo. Él lo reclamó. Con los años, seguí investigando sobre demonología, buscando respuestas en los textos más antiguos y ocultos. Fue entonces cuando descubrí la verdad. Los demonios, los más antiguos y poderosos, han adoptado la forma de niños desde tiempos inmemoriales. Es la máscara perfecta. ¿Qué podría ser más inocente y más desarmante que un niño? Se infiltran en nuestras vidas, se ganan nuestra confianza y cuando menos lo esperamos, nos arrastran a su mundo. Empecé a encontrar patrones, historias de niños que aparecían de la nada y desaparecían junto con otros niños. En los pocos casos en los que los cuerpos eran encontrados, había signos de rituales antiguos, invocaciones prohibidas en lenguas olvidadas, y en cada caso, siempre había testigos que mencionaban ver a un niño vestido de blanco antes de las desapariciones. Seguía buscando respuestas entre tantos misterios, pero sabía una cosa con certeza. Tomás no se escapó, fue llevado, y aunque no podía encontrar pruebas físicas que respaldaran lo que vi y sentí, sé que lo que sucedió fue real. Ese niño de blanco, ese demonio, lo reclamó. A veces, cuando cae la noche, escucho susurros como el que escuché aquella última vez que vi a Tomás. Sé que está cerca, porque una vez que te han marcado, no te dejan ir. El tiempo pasó, pero las cicatrices de la desaparición de Tomás nunca desaparecieron. Las noches seguían llenas de sombras inquietas y susurros que parecían surgir de los rincones más oscuros de mi habitación. La sensación de ser observado nunca se fue del todo. Incluso cuando me mudé a otra ciudad, cuando crecí y dejé atrás aquel vecindario, siempre hubo algo que me seguía, como una presencia que no se puede sacudir, algo que había entrado en mi vida y que nunca se iría. Seguí con mis estudios. La demonología no era solo un refugio académico para mí, sino una forma de encontrar respuestas, de entender lo que realmente le había pasado a Tomás. Me sumergí en más textos, pergaminos sellados por generaciones y libros prohibidos que solo unos pocos se atrevían a abrir. A lo largo de los años, mis investigaciones me llevaron a descubrir más y más sobre demonios que se presentaban en forma de niños. Nunca son simples apariciones o espíritus, sino entidades de un poder inimaginable. Estos seres habitan los márgenes de nuestro mundo, esperando, vigilando, tomando forma cuando encuentran una debilidad. Durante un tiempo, pensé que había encontrado algo, una pista que explicara cómo funcionaba su presencia en nuestro plano. Era como si estuvieran atrapados entre nuestro mundo y otro, algo mucho más antiguo y oscuro.
Los niños que veíamos, como el de blanco que acompañaba a Tomás, no eran reales en el sentido físico, eran manifestaciones de algo peor, algo que nuestra mente apenas puede comprender. Pero por cada fragmento de conocimiento que obtenía, más lejos parecía estar de la respuesta definitiva. Era como perseguir una sombra que se disolvía cada vez que te acercabas. Los años pasaron y comencé a notar un patrón en mi vida. Cada vez que investigaba más profundamente, los eventos extraños regresaban. No era solo un eco de mi infancia. Siempre que creía estar a punto de descubrir algo importante, los susurros se volvían más fuertes y los sueños más vívidos. En esos sueños veía a Tomás, ya no como el niño que conocía, sino como una figura distante y oscura, rodeada de niños sin rostro, todos vestidos de blanco, observándome desde lejos. Sentía su mirada incluso después de despertar, como si la barrera entre los sueños y la realidad se hubiera vuelto demasiado delgada. Y luego sucedió algo que terminó de romper el frágil equilibrio en mi vida. Había vuelto a mi antigua ciudad por motivos de trabajo, algo que me hacía sentir incómodo, pero no podía evitarlo. Y una noche, después de una larga jornada, decidí pasar por mi viejo vecindario. Era una especie de impulso que no pude resistir. La calle estaba más vacía de lo que recordaba, casi abandonada, con algunas casas en mal estado y otras que parecían inhabitadas desde hace años. Me detuve frente a la casa de Tomás. Se veía exactamente igual que antes, como si el tiempo se hubiera detenido. El aire se sentía pesado, como siempre lo había sido allí, pero ahora era peor. Se sentía opresivo, como si algo invisible estuviera acechando, esperando en las sombras. Me quedé de pie durante lo que parecieron horas, mirando la puerta de la casa, recordando la última vez que lo vi. No podía quitarme de la cabeza la imagen de ese niño de blanco, con su rostro inexpresivo y su mirada vacía. Estaba casi por darme la vuelta y marcharme cuando lo sentí. Un sonido leve, como el crujido de una madera vieja o el susurro del viento arrastrándose por las grietas de la casa. Me detuve, escuchando, y entonces lo oí más claro. Era una risa infantil pero distante, como si viniera de otro tiempo o de otro lugar. Me congelé, quise moverme, salir corriendo, pero algo me mantenía anclado al suelo. La risa se transformó en palabras que no pude entender, pero que resonaban en mi mente con una claridad aterradora. Sin saber cómo, mi mano ya estaba sobre la perilla de la puerta de la casa de Tomás. Giré la perilla y la puerta, que llevaba años cerrada, se abrió con un crujido agudo. Al otro lado, el interior estaba oscuro, más oscuro de lo que debería ser, como si la misma luz no pudiera penetrar en ese lugar. No sabía por qué entraba, solo que lo hacía. El interior era frío, más frío de lo que recordaba. No había muebles ni rastros de vida, solo paredes vacías y un silencio aplastante. Avancé, sintiendo cómo el suelo crujía bajo mis pies, y entonces lo vi. Al fondo del pasillo, apenas visible en la penumbra, estaba él, Tomás, o al menos lo que quedaba de él. Estaba de pie, inmóvil, con el mismo aspecto que tenía el día en que desapareció, pero había algo en su mirada, algo que no era humano. No me habló, pero no necesitaba hacerlo. Su presencia lo decía todo. Estaba atrapado, o peor aún, se había convertido en algo que ya no podía entender. Detrás de él, vi al niño de blanco. Ya no era una imagen vaga o un recuerdo distorsionado. Estaba allí, claramente, con esa misma expresión vacía, observando. Y detrás de él, más figuras comenzaron a emerger de la oscuridad. Eran niños, todos vestidos de blanco, todos sin rostro y todos mirándome fijamente. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado, como si una fuerza invisible me mantuviera allí, frente a ellos. Los susurros se intensificaron,
llenando mi mente y nublando mis pensamientos. Sentía que algo me estaba arrastrando, que cada segundo que pasaba en esa casa me acercaba más a ellos, al mismo destino que Tomás. De repente, todo quedó en silencio. Los niños de blanco se desvanecieron en la oscuridad y Tomás también desapareció. Pero antes de que la casa quedara completamente vacía, escuché una última palabra, clara y fría, que resonó en mi mente como una sentencia. Marcado. Me marché de esa casa. No sé cómo salí, ni cuánto tiempo había pasado. Solo sé que desde entonces nada ha vuelto a ser igual. Los susurros siguen, y a veces, al borde de mis sueños, veo a los niños. Están esperando, siempre esperando. Y sé que un día vendrán por mí.